¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches a todos ustedes. Hoy lunes 19:30 horas en nuestro horario de todos los días. Ahí ya veo el primer conectado. Gracias por estar cada día siguiendo nuestro estudio en el Salmo 119, el cual ruego a Dios pueda ser de gran bendición y de provecho a la vida espiritual. Entonces, bienvenido, José, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mientras se van conectando los demás, vamos a comenzar con nuestros salmos de hoy, 119, versículos 137 al 144. Salmo 119, versículos 137 al 144. Vamos a meditar en estos 8 versículos. Bienvenido a la familia Valdivieso, creo que sos Nelson, si no veo según la foto, pero saludos, gracias por estar. Vamos a continuar, entonces, vamos a comenzar leyendo nuestros textos de hoy y vamos a meditar en estos pasajes. El Salmos dice así: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Entonces, en nuestro estudio estamos viendo en estos 22 estudios, estamos en el 18º en nuestro estudio, en la letra Tzade, creo que equivale como una T al castellano. Estamos hablando acerca de la excelencia de la palabra de Dios. Decimos que la Biblia es el libro por excelencia, no tiene comparación, no la puedes comparar con ningún otro libro, ella es única, es la revelación de Dios para nosotros y su revelación es al hombre es completa, ¿sí? Todo lo que Dios quiere que sepas, Él lo ha revelado, Él se ha dado a conocer en su palabra y su riqueza en sabiduría, en enseñanza, es invaluable, ¿sí? No la puedes valorar, o sea, es invaluable, vale más que el oro y la plata. Entonces, la Biblia es el libro por excelencia, ¿sí? Ella refleja la naturaleza misma de Dios, su misma esencia, es su revelación de Él. Un ejemplo, si la palabra de Dios es fiel, es porque Dios es fiel. Entonces, el concepto que nosotros tengamos de las escrituras, de la Biblia, es el concepto que vamos a tener de Dios. Bien, déjame repetirlo. El concepto que tengamos de la Biblia, de las escrituras, es el concepto que vamos a tener de Dios. Ejemplo, si pienso que la Biblia no es verdad, estoy diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Sí? Si pienso que la Biblia no es verdad, entonces estoy diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Me explico? Lo que piensas de la Biblia es lo que piensas de Dios, porque la Biblia es la revelación de Dios. En ella Dios se da a conocer a sí mismo. Entonces, si tú crees que Dios es verdad, entonces vas a aceptar su palabra como verdad. Si tú crees que Dios es fiel, su palabra es fiel. Si tú crees que Dios es santo, su palabra es santa. Si tú crees que Dios es puro, su palabra es pura. O sea, no cambia, es la revelación misma de Dios. En las escrituras vemos al mismo Dios, dándose a conocer a nosotros. Ahora, en estos versículos del Salmo 119, del 137 al 144, vamos a ver, el salmista expresa el concepto que él tiene de Dios y de su palabra. ¿Sí? El salmista nos va a expresar el concepto que él tiene de Dios y de su palabra. Observan los versículos 137 y 138. Lo primero que el salmista va a hacer referencia, no solo en estos dos versículos, sino después continúa, ¿sí? En el 142, en el 144. Una de las cosas que va a destacar es que la palabra de Dios es justa.
¿sí? La palabra de Dios es justa. Dice, justo eres tú, oh Jehová. Está hablando de Dios, ¿sí? Entonces vemos el concepto que él tiene de Dios y de su palabra. Entonces él dice de Dios que es justo y rectos tus juicios. Dice, tus testimonios que has recomendado, 138, son rectos, nuevamente, y muy fieles. Versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Verso 144, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Entonces lo primero que va a destacar el salmista es su carácter justo. Dios es justo, por ende su palabra es justo, ¿sí? Porque Dios es justo, su palabra va a enseñarnos lo que es justo, lo que es correcto, lo que a Dios le agrada. Justo eres tú, oh Jehová. Entonces vemos que en su naturaleza, en su esencia, Dios es justo. Por eso Dios es diferente del ser humano. Acerca del ser humano, la Biblia dice, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. No hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Todos son pecadores, todos están separados de Dios. Pero en cuanto a Dios, Él es justo, ¿sí? Y como Él es justo, es quien puede justificarnos, ¿sí? Darnos ese veredicto de absolución de culpa y cargo de nuestros pecados mediante la fe en Cristo como nuestro Salvador. Pero vemos que Él destaca el carácter justo de Dios y de su palabra. Entonces vemos que Dios en su naturaleza, en su esencia, es justo, y porque Él es justo, le dice, tus testimonios que has recomendado son rectos. Entonces, en consecuencia, porque Dios es justo, su palabra también es justa, ¿sí? Su palabra va a enseñarnos lo que es correcto, lo que es justo, lo que agrada a Dios. Dice, y rectos, versículo 137, y rectos son tus juicios, dice, ¿sí? Verso 137, justo eres tú, tus testimonios son rectos y rectos tus juicios. Entonces, vemos esto, Dios es justo, su palabra es justo, por ende sus juicios, su veredicto va a ser justo. Dios va a hacer lo que es correcto, porque esto es lo que es Él en su naturaleza. Y porque su palabra también es justa, es correcta, va a ser lo que es justo, lo que es correcto, lo que a Él le agrada. Entonces vemos que el concepto que tenemos de Dios o de la Biblia es el concepto que vamos a tener de Dios. Si digo que la palabra de Dios no es justa, entonces estoy diciendo que Dios no es justo. Si digo que la palabra de Dios no es verdad, estoy diciendo que Dios es mentiroso. No, lo que Dios es su palabra, porque la Biblia es la revelación misma de Dios. En ella Dios se da a conocer al hombre. ¿Sí? La Biblia es la revelación completa de Dios. No necesitas ninguna nueva revelación, no necesitas sueños, no necesitas algún payaso ahí que se te venga diciendo que es profeta y que tiene revelación de Dios. No, porque la Biblia es la revelación completa de Dios al hombre. Y algo que nos va a destacar la Biblia de la revelación de Dios es que Él es justo. Entonces, como Él es justo, su palabra es justa y sus juicios, lo que Él hace es correcto, es justo. Entonces, repito, el concepto que tengo de las Escrituras es el concepto que voy a tener de Dios. Dios es justo, su palabra es justa. Sí, rectos son tus juicios. Luego dice en el 142, tu justicia es justicia eterna. En el 144, justicia eterna son tus testimonios. Entonces, vemos que su justicia es para siempre. Lo que es justo hoy será justo por la eternidad, escribe Jeff Adam en su libro, el Salmo 119, un libro bastante grande, pero interesante, bastante lindo. Entonces, él menciona eso. Entonces, Dios es eterno. Por lo tanto, su justicia es como es Él, eterno. Entonces, si Dios es eterno, su justicia es eterna.
¿sí? Entonces, lo primero que va a destacar el salmista es su concepto de Dios y de su palabra. Y lo primero que va a destacar es que es justo. Que Dios es justo, su palabra es justo. Sí, es justa. Pero no solo eso, sino que va a destacar que es muy fiel. 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Dios y su palabra no solo son justos, sino que son muy fieles. La palabra fiel, básicamente en su original hebreo, es un término que se traduce en nuestro castellano como verdad. Fiel se traduce como verdadero, verdad, confiable, segura. Entonces, el énfasis del salmista al decir que es muy fiel, está diciendo que la Biblia es la pura verdad. No hay otra. La Biblia es fiel, es verdad, por ende es confiable, por ende es segura. Vale la pena confiar absolutamente en la palabra de Dios. Fíate de Jehová con todo tu corazón y puedes confiar plenamente en su palabra porque es fiel, es verdad. ¿Sí? Es confiable. ¿Sí? En ella nuestra fe está segura. Entonces, la Biblia es la verdad absoluta de Dios, porque nos refleja su misma naturaleza y esencia. Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No dijo una de las verdades, porque la verdad es una sola. Él dijo, yo soy la verdad. Hay una sola verdad, por ende toda demás filosofía acerca de Dios es mentira, porque la verdad es una y es Él. Y por ende, Dios Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, porque Dios es verdad, su palabra es verdad. Dios es fiel, su palabra es confiable. Entonces vemos el concepto, la teología, sí, que el salmista tiene acerca de Dios y de la Biblia. Vemos lo que el salmista piensa acerca de teología propia y bibliología. Es justo, su palabra es justa. Es fiel, su palabra es fiel. Él es verdad, es la verdad absoluta de Dios para el hombre. Dice, tu ley es verdad. ¿Sí? Son rectos y muy fieles. Muy bien. Entonces, espero no estar olvidándomelo. Acá está, verso 142. Y tu ley, la verdad. Está hablando que la ley de Dios es la verdad. Es la única y pura verdad. No hay otra. No hay muchas verdades. ¿Sí? La Biblia no es una verdad relativa. No, es absoluta. Es la verdad que todos deben creer. Por ende, porque es la verdad, la aceptamos como nuestra única autoridad de fe y práctica. Nosotros, la Biblia determina qué es lo que debemos creer y qué es lo que debemos rechazar. La Biblia determina cómo debemos conducirnos y cómo no debemos conducirnos. ¿Por qué? Porque es la verdad absoluta de Dios para nosotros. ¿Sí? Entonces es confiable poner mi fe en la palabra de Dios. Al confiar en la palabra de Dios, estoy poniendo mi fe en Dios, quien me dio su palabra. ¿Sí? Entonces vemos el concepto que tiene el salmista de Dios y de la Biblia. Es justa, es muy fiel, es verdad, pero dice 140, sumamente pura es tu palabra. Sumamente pura es tu palabra. La frase sumamente pura significa que la Biblia es limpia. Ya hemos mencionado estos versículos cuando estudiamos el Salmo 119 hace unos meses atrás. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Proverbios, capítulo 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a lo que en Él esperan. Entonces, la palabra de Dios es limpia. John MacArthur escribió que la palabra de Dios es sin impureza, es decir, inerrante en todo lo que declara. Nosotros creemos en la inerrancia de las escrituras. La escritura está libre de error, no contiene error. La Biblia no se equivoca, ¿sí? Ella es pura, ella es limpia, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es confiar en ella. Vemos el concepto que el salmista tiene de Dios y su palabra. Es justa, es muy fiel, sumamente pura. Bien,
Entonces, el concepto que tengamos de Dios y de su palabra afectará en gran manera nuestras vidas. El concepto que tengamos de Dios y de su palabra afectará en gran manera nuestras vidas. Lo que nosotros creemos determina cómo debemos andar. Bien, la gente vive como vive por las creencias que tienen, son fieles a sus creencias. ¿Sí? Entonces nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos a Dios, creemos en su palabra, por ende, eso afecta a nuestra vida, nuestra conducta se va a ver determinada por lo que pensamos acerca, lo que creemos acerca de Dios y de su palabra. Bien, entonces como Dios y su palabra son verdad, Dios y su palabra es justa, es correcta, es verdad, sí, es pura, es limpia, entonces observa el salmista lo que tiene por la palabra de Dios es celo por la palabra. Vemos el celo del salmista por la palabra de Dios. En el Salmo 119, 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. El celo por la palabra lo consume al ver a las personas que se olvidan de la palabra y viven lejos de ellas. En una oportunidad Jesús mostró su celo por Dios e inclusive por el templo, por la casa de Dios, cuando entró al templo y sacó a todos los mercaderes que hicieron de el culto en Israel, hicieron un negocio, hicieron algo con fines de lucro, con ganancia, y habían corrompido el culto y la adoración en Israel y le habían hecho un mercado, comerciaban con la fe de las personas. Entonces Jesús entró a latigazos y a patadas a todos, y los discípulos al verlo se acordaron: el celo de mi casa me consume. Jesús fue alguien que mostró celo, ¿sí? Dice que en Hechos 17 la misma palabra para celos la vio Pablo en Atenas cuando su espíritu se enardecía, ¿sí? Viendo a los atenienses y toda su idolatría. Su espíritu se enardecía. Entonces vemos que el salmista expresa un celo por Dios y por su palabra. Entonces, como es justo, como es verdad y es limpia, él tiene celo, él desea fervientemente esa palabra, es lo que él quiere en su vida. ¿Sí? Hay otros que la rechazan y no la quieren, pero él sí la desea a toda costa y siente celos de no le gusta a aquellos que la desobedecen. ¿Sí? El salmista siente amor por la palabra. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Ves? El concepto que él tiene de Dios y de su palabra afecta en gran manera su vida. Él cree que Dios y su palabra es pura, por ende él ama la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces el salmista siente amor por la palabra de Dios. Es su mayor pasión, es lo que más quiere. Ama las enseñanzas, ama obedecer las escrituras. Entonces, si tú amas a Dios, vas a amar su palabra. ¿Sí? No puedo decir que amo a Dios, pero cuestiono y rechazo las escrituras. ¿Sí? Si amas las escrituras es porque amas al Señor. Y si amas las escrituras vas a estar obedeciéndolas, porque el que me ama guarda mis mandamientos, dice en 1 de Juan capítulo 5. Nuestro amor a Dios se expresa en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces no puedo decir jamás que amo a Dios, amo su palabra, pero no la obedezco. No, entonces no la estás amando a Dios, no estás amando su palabra, te amas a ti mismo y haces lo que tú quieres. Esa es la realidad. Lo demás es lo que digo acerca de Dios y la palabra nomás son simplemente palabras que salen de mi boca, ¿sí? Pero la realidad se expresa en mi obediencia. Mi vida habla y dice a otros qué es como yo vivo, le estoy diciendo a otros qué es lo que creo. Y por ende me conduzco de tal manera. Entonces, si amo a Dios, van a ver en mi vida una obediencia plena a la palabra de Dios. Esto no significa que somos perfectos. Fracasamos a veces, ¿sí? Pero no te quedas tirado en el suelo, derribado por el pecado, confiesas, te levantas y sigues adelante. El pecado es un accidente, no te diste cuenta, no es un estilo de vida, ¿sí? No es algo, una costumbre que necesito pecar sí o sí. No, ya eso habla de una actitud apática, de desobediencia a la palabra de Dios, que tú no te quieres someter a la palabra de Dios. Eso es cuando el pecado es un hábito en la vida. Pero vemos esto, el salmista ama
la palabra de Dios. Y tú ves que la ama porque varias veces hemos dicho en este Salmo 119 el compromiso que el salmista tiene en obedecer la palabra de Dios, en guardarla. 141. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Lo que él piensa de Dios y la palabra afecta su vida. Vemos un salmista humilde, un salmista que refleja un espíritu de humildad. Bien, cuando hablamos de humilde, no hablamos de pobreza, no hablamos de que tiene necesidades. Eso es el concepto que muchos le dan a humildad. Pero acá hablamos de humildad de espíritu, de carácter, esa actitud que él tiene para con Dios y su palabra, reconociendo que Dios está sobre su vida y él es alguien sumiso, obediente, alguien dispuesto a estar sumiso y a seguir y obedecer al Señor. Él tiene humildad. Pequeño soy yo. El orgulloso se ve superior a los demás. Filipenses 2 dice, habla del orgulloso, mira a los demás como inferiores a él, ¿sí? Porque el humilde ve a los demás como superiores a él mismo. ¿Me explico? Siempre el humilde ve a otros como superiores, ve a otros como de quien puede aprender. El orgulloso no, él se cree superior, ¿sí? Entonces el salmista tiene humildad. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Esto me hace acordar a Pablo, quien con humildad, él pensaba de sí mismo con humildad. Yo, como un abortivo, dice en 1 Corintios 15:9, se me apareció a mí el Señor. Dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo en 1 de Timoteo. ¿Sí? Vemos su humildad, ¿sí? de Pablo, inclusive en Efesios 3:8, él nuevamente habla acerca de esto. ¿Sí? Él habla de sí mismo con humildad porque es el concepto que él tiene de Dios y de su palabra, ¿sí? Que afecta su vida y lo transformaron en un hombre humilde. Pero el último vemos en el 143, dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Vemos que el salmista tiene deseo por la palabra, no solo siente celos por la palabra, no solo vemos que la ama, no solo vemos que tiene humildad, sino que hay un deseo, ¿sí? Él encuentra placer y satisfacción y llenura en su vida en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Gente trata de llenar su vida con cosas que no llenan. Hay gente que tratan de buscar satisfacción y placer, ya sea en el alcohol, ya sea en la inmoralidad, ya sea en drogas, ya sea en tal o cual pecado, ya sea en el dinero, que el salmista haya placer y satisfacción en Dios, porque solo Dios es quien llena, solo Dios es quien satisface el alma. Entonces su satisfacción está ahí. Él entiende quién es Dios, quién es su palabra, y ahí encuentra satisfacción, ¿sí? Entonces, vemos esto. Entonces, el concepto que tenemos de Dios y de su palabra afecta en gran manera nuestra vida, ¿sí? Entonces, pensar en un momento, ¿qué concepto tienes de la palabra de Dios? ¿Qué concepto tienes de Dios y de su palabra? ¿Sí? Ahora, ¿cómo afecta tu vida? ¿Cómo está afectando tu vida lo que piensas acerca de Dios y de su palabra? Si tú crees que Dios es justo y su palabra es justa, tu vida va a reflejar un andar en justicia. Vas a hacer lo que es correcto. Si tú crees que Dios es fiel, es verdad y su palabra es verdad, ¿sí? En tu vida vas a reflejar verdad, honestidad, transparencia. No va a haber mentiras, ¿sí? Vas a andar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Si tú crees que la palabra de Dios es pura, es limpia, tu vida va a andar en santidad, tu vida va a reflejar pureza de mente, de corazón, de conducta. ¿Me explico? Lo que pienso de Dios y de su palabra afecta en gran manera nuestras vidas. Observa al que no cree en Dios y rechaza su palabra, observa su vida, vive como quiere, hace lo que quiere, no le da cuentas a nadie. Él es su propio Dios, él solo cree en sí mismo y confía en sí mismo. ¿Sí? Ahora, pero no es así para nosotros los cristianos. Nosotros creemos en Dios, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y por ende nuestra vida debe reflejar una obediencia
a su palabra de Dios. ¿Qué piensas de Dios y de su palabra? Y cómo ese pensamiento de Dios y de su palabra está afectando tu vida. Medita sobre esto. Amén. Espero que pueda ser de provecho, que pueda ser de bendición. Vamos a orar y luego me despido saludándolos como todos los días. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Dios, gracias por quién eres tú, por quién es tu palabra, Señor Dios, y lo que pensamos de ti y de tu palabra se pueda reflejar en nuestra vida, Padre Santo. Gracias por tu palabra, tu revelación completa, porque es la verdad absoluta, Señor Dios, porque es justa, Señor Dios, enseña y hace lo que es correcto, Señor, porque es pura, santa, Señor, limpia es tu palabra, y que nuestra vida, Señor Dios, pueda reflejar tu justicia, tu pureza, tu santidad, Señor Dios, que podamos reflejar tu verdad en nuestra vida, Señor, y podamos tener celo por ella, amarla, Señor Dios, obedecerla en todo, tener humildad, Señor, someternos a tu palabra y desearla con todo nuestro corazón. Dios, gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Espero que sea de bendición. Día de mañana, martes, 19:30 horas, Salmo 119, 145 al 152, la palabra hebrea kof. Entonces vamos a avanzar en las 8 líneas el día de mañana en los versículos 145 al 152. Gracias a todos por estar. Nelly, gracias por tus saludos cada día, aún por los mensajes en WhatsApp para nosotros, para Olivia, para mi esposa, para mí. Gracias de verdad por los saludos, les tenemos siempre presentes. Ya esperamos todo vuelva a la normalidad en la iglesia. Tengo deseo de poder ver a todos los hermanos. Muchos saludos, Nelly, para toda la familia. Madeleine Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por seguir siempre cada día. Que estés bien, Dios bendiga tu vida, toda tu familia. Saludos para toda la familia. Lucio, amigo, si no me recuerdo, fuimos compañeros en el año 2000 cuando estudiaban Palabra de Vida en San Miguel del Monte. Si no me equivoco, eres tú, ¿no? Entonces me suenas muy conocido. Apuesto que eres tú. Ahora si me dices que no, he perdido la apuesta, sí, pero te tengo recuerdo, sí, así que si eres tú, sé que el otro día me mandaste invitación y la acepté en el Facebook. Entonces es un placer verte nuevamente. Entonces bendiciones para ti, para toda la familia. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo para Sebastián, para tus padres, que estén bien. Saludos para toda la familia. Esperamos algún momento verles nuevamente. Sí, pero saludos para ustedes. Gracias por estar hoy, por acompañar en el video. Pero gracias. Mamá, saludos. Como siempre, qué bueno que te pudiste conectar. Volvió la luz en casa. Que estés bien. Saludo para Camila. Familia Cahuata, David, Nahuel, Nazarena, Norma, sí, Elunei, Josué, saludos para todos ustedes, que estén bien, Dios les esté bendiciendo. Nelson, saludos para vos, para Eli, que siga bien, mejorando de su garganta. Saludos para tu papá, para tu mamá, para toda la familia, gracias por estar hoy. José, muchísimos saludos. Espero verte pronto, todavía no recibí llamadas del trabajo, no sé tú, pero por ahora creo que me quedaré en casa esta semana, no he recibido noticias. Entonces espero vernos pronto nuevamente, José. Así que saludo para todos. Gracias por estar conectado. Gracias por sus palabras siempre de ánimo al seguirnos, al mandar mensajes por WhatsApp, muchos de ustedes, y de verdad gracias. Te espero mañana 19:30 horas, los versículos 145 al 152. Dios mediante esta semana terminamos el Salmo 119 y ya veré con qué seguiremos. ¿Sí? Entonces nos estamos viendo hasta mañana. Dios le bendiga. Muchos saludos. Chao.